Las murallas reales de Ceuta y el foso que queda a sus pies constituyen el denominado sistema defensivo del frente de tierra y conforma el único ejemplo de arquitectura militar renacentista con el foso navegable que existe en España. Este bien de interés cultural es uno de los más espectaculares ejemplos de arquitectura defensiva militar costera que podemos ver en el mundo y un enorme motivo de orgullo para nuestra tierra, la cual su conservación es muy importante. Estas murallas son desde 1985, conjunto histórico del Estado español, y por tanto forman parte de un muy reducido grupo de joyas arquitectónicas que gozan de este estatus y que deben ser objeto de especial protección. En este sentido, todo conjunto histórico se enmarca dentro del marco legal que desarrolla la Ley 1685 del Patrimonio Histórico Español. Sin lugar a dudas, la muralla real y su foso son la joya de la corona de nuestra ciudad. Su importancia trasciende de lo meramente turístico. Es seña e identidad de nuestra tierra. Es el maravilloso surco por donde los caballos vemos a diario pasar nuestras embarcaciones comunicando las bahías norte y sur. Y es el lugar donde todo ceutí ha vivido momentos inolvidables. Muralla y foso y muralla forman por tanto parte del imaginario y el corazón de todos y todas las ceutí. La protección de ese conjunto histórico no es por tanto un sello oficial que otorgue el Ministerio de Cultura, sino una obligación de todo gobierno de esta ciudad. Aunque se está luchando por su conservación, en 1998 la iluminación de las murallas fue modificada y supuso la destrucción parcial de numerosas porciones de lienzo de las murallas, que fueron arrancadas de cuajos sin contemplación alguna y que han dejado cicatrices esperpénticas en este tesoro nuestro. Este crimen cultural, con la desaparición de este partido y las denuncias de Septe Nostra y de numerosos ciudadanos que asistieron impávidas ante tamaño despropósito. Nada justifica estos bocados contra natura que se llevaron a cabo, en el que sin duda fue el mayor atentado que han sufrido nuestras murallas reales. Además, otro atentado contra su conservación es que el gobierno de esta ciudad permite el vertido de las aguas fecales directamente sobre el monumento con el que competimos, a nivel nacional, para ser nada más y nada menos que patrimonio de la humanidad. En esta competición hay rivales de la talla de la ampliación del Generalife de Granada o los restos griegos de Empurie, en Girona. ¿Se imaginan vosotros un desagüe de aguas residuales o olor incluidos en las murallas de Generalife? Pues esto ocurre en nuestras murallas a través del túnel existente bajo el área del centro gallego. Regularmente, miles de litros de residuos se vierten sin pudor alguno sobre el lienzo y sobre el agua, causando una doble contaminación que sencillamente causa la indignación. Además, la enorme cantidad de vegetación, incluso arboleda, que desde hace años está causando graves perjuicios a la débil estructura del lienzo. ¿Cómo es posible que existan árboles a lo largo de la muralla cuyas raíces están poniendo en serio riesgo la estabilidad del conjunto? Es totalmente irresponsable que en el principal monumento de la ciudad el abandono sea tal que decenas de arbustos estén dañando nuestras murallas. Por estos motivos y para su conservación, el Grupo Parlamentario Socialista de la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Ceuta eleva la siguiente moción de urgencia. Elaborar un proyecto apoyándose en los técnicos especializados en patrimonio cultural, que cambie la ubicación de la iluminación y restaure los daños causados por esta. Eliminar el punto de vertidos fecales, garantizando su sellado y posterior limpieza de la zona afectada. Llevar a cabo, con carácter urgente, un proceso de limpieza de vegetación de la muralla, que elimine el riesgo de daño y derrumbe de la zona. La Cabirilla es un yacimiento arqueológico situado cerca de la frontera entre Ceuta y Marruecos, no visitable, que conserva excepcionalmente restos del Paleolítico y del Neolítico. La Cabirilla de Benzú, como se conoce el conjunto de la cueva y el abrigo situado en la zona más noroccidental de Ceuta, fueron descubiertos en 2001 gracias al encargo que la ciudad autónoma hizo a la Universidad de Cádiz para la creación de una Carta Arqueológica Terrestre de Ceuta, un instrumento con el que se pretendía facilitar la investigación, la tutela y la protección del patrimonio cultural de la ciudad. Los resultados de aquel estudio arqueológico fueron espectaculares. Según el director del proyecto, Darío Bernal Casasola, superaron con creces las previsiones más óptimas y descubrieron que en la ciudad existían varios yacimientos prehistóricos, entre ellos el número 18 de la Carta Arqueológica Benzú, un depósito que hasta ahora no ha dejado de producir material de estudio y que seguramente podrá alimentar a muchas generaciones de investigadores en el futuro. Se han encontrado maderas carbonizadas asociadas a herramientas musterienses y fósiles animales. Sorprende su datación, pues nos indican una antigüedad entre 200.000 y 300.000 años.
Benzú es un yacimiento único a muchos niveles y su importancia traspasa el valor histórico de Ceuta y el Estrecho. Por ello, la conservación de la cabililla es muy importante para el patrimonio de nuestra ciudad. Una de las columnas de Hércules, así consideradas las antiguas leyendas del Monte Hacho, la montaña baja situada en la costa africana, enfrente de la otra columna el Peñón de Gibraltar. Situada en este Monte Hacho se encuentra la fortaleza que toma su mismo nombre, de origen muy antiguo, romano-bizantino. La fortaleza del Hacho, que comenzó como una torre de vigilancia, ha sufrido múltiples transformaciones a lo largo de la historia. Construida por los romanos y mejorada por los visigodos en el 709, recibida intacta por los árabes de Musa, permaneciendo en su poder hasta 1415, en que semidestruida e inservible pasó a manos portuguesas, y así la recibieron los españoles, que la mantuvieron en padecido abandono hasta 1771. Pero el imponente aspecto que podemos contemplar hoy en día data del proyecto de 1773, diseñado por el arquitecto Juan Caballero. En el interrecinto amurallado albergaba la torre vigía, desde la que se daban las señales de alarma, un cuartel con capacidad para 300 hombres y un polvorín para 200 quintales de pólvora, unas 9.200 kilogramos, y diversas instalaciones para dar cobijo a los víveres y pertrechos necesarios para la vida y funcionamiento de la guarnición. La Ley de Prisiones de 1849 disponía que los castigados a condena perpetua cumplían su condena en la ciudad de Ceuta y otros presidios africanos menores. Todo esto cambia cuando en el año 1870 se crea el penal del Hacho, concentrando en él a los incomunicados, los incorregibles y a los más peligrosos de aquellos que cumplían su condena en Ceuta y los presidios africanos, más los que trajeron de la península, convirtiéndose en el penal más duro y con peor fama de todo el sistema penitenciario español de la época. Los presos estaban divididos en 3 categorías: políticos, de ultramar, principalmente cubanos y convictos de la península, incorregibles y forzados, destinados a trabajos de fortificación, y militares, condenados por delitos militares. A finales del siglo XIX, la población reclusa era de 754 presos, que se encontraban alojados en 5 masificadas naves, cuya capacidad real era de 300. Como presidio, pasa por diferentes vicisitudes, hasta que en 1910 se suprime el penal de Ceuta, siendo sus presos distribuidos por los diversos penales de la península. Hasta ese momento, la fortaleza había funcionado con su doble cometido penal y militar. A partir de ese momento, y hasta nuestros días, se vuelve a su cometido castrense original, que a su vez trae nuevos y vertiginosos cambios e innovaciones. La Basílica tardorromana de Ceuta data de finales del siglo IV o principios del siglo V después de Cristo. Su declaración como bien de interés cultural en 1991, con la categoría de la zona arqueológica, confirmó su importancia. Tras más de una década en la que la basílica ha sufrido diversos avatares, se inició la construcción del museo, diseñado por el arquitecto Javier Arnaiz Seco, que abrió sus puertas en 2006. Además de los vestigios de la basílica tardorromana, se presenta otra serie de restos sobre la historia del istmo de Ceuta desde sus orígenes hasta la conquista portuguesa de 1415. En su interior se encuentran restos importantes, utensilios de épocas anteriores, restos humanos, vasijas, cuevas y tumbas. La importancia del hallazgo era patente. Así, en el transcurso del primer Congreso Internacional del Estrecho de Gibraltar, fue redactado un documento en el que se ponía de manifiesto su interés por ser un testimonio precioso del cristianismo en la antigüedad tardía y los albores de la Edad Media, en esa parte del norte de África, donde la rareza de esa clase de testimonio la convierte en un documento de excepcional valor arqueológico. Se resaltaba asimismo la necesidad de su urgente consolidación y protección, proponiendo que quedara albergada en una construcción con las funciones múltiples de proteger las ruinas de la basílica, facilitar su visita y conocimiento y servir de museo. Este magnífico monumento ceutí se alza sobre la orilla occidental del barranco por el que discurría el arroyo de Fez, ocupando terreno de la parrilla de Villajovita y de Pedro la Mata, donde se pueden contemplar unos 500 metros de lienzo de tapial fabricado a base de mortero de barro y de cal, de los que algo más de la mitad permanecen ocultos por las casas de la calle Lope de Vega y del Regimiento Mixto de Artillería, destacando sus airosas 7 torres almenadas de 16 metros de altura y los restos de monumental de la Puerta de Fez.
En el año 1328, el sultán Abu Said ordena la construcción de estas murallas, con motivo de la creación de Al-Mansura, campamento real. El tramo este de la muralla constituye el más importante de todos, pues en él se conserva la práctica totalidad de los restos de la muralla defensiva de Al-Mansura. En la cercanía del barrio de Viejovita, en la ciudad de Ceuta, entre la vida cotidiana de sus vecinos, los restos de una muralla edificada por la dinastía meriní en el siglo XIV sufren las consecuencias del abandono institucional y de la ignorancia y la falta de sensibilidad de una parte de la población, que desconocen e infravaloran totalmente el patrimonio histórico y cultural de esta ciudad. Escombreras y urinarios en las torres de vigilancia, pintadas y grafitis en sus muros, enormes grietas y, lo más increíble, muros de viviendas, farolas y tuberías que recorren su superficie. Ceuta puede estar orgullosa de contar con estos bellos monumentos históricos y restos arqueológicos. Ellos hacen importante nuestra ciudad, por ello su conservación y la educación para ello se hace cada vez más imprescindible. A los niños de nuestra ciudad, ya que serán el futuro de ella, se les intenta educar para ello e inculcarles los valores necesarios para su conservación mediante excursiones, visitas guiadas, charlas informativas, etc. Además, estas informaciones también se les ofrece a cualquier turista o persona interesada en su historia y mantenimiento para el futuro. La animación sociocultural es un método de intervención con acciones de práctica social dirigidas a animar, dar vida, poner en relación a los individuos y a la sociedad en general, con una adecuada tecnología y mediante la utilización de instrumentos que potencien el esfuerzo y la participación social y cultural. En nuestra ciudad, la encargada de promover la animación sociocultural es la Casa de la Juventud, que se encarga de organizar cursos, actividades de animación y ocio, talleres y mercadillos solidarios. La Casa de la Juventud es una organización no gubernamental, sin fines lucrativos, establecida desde el año 1995 por un grupo de jóvenes activistas sociales, provenientes de diversas experiencias de organización. Trabajamos también en la conformación de brigadas internacionales de solidaridad que permiten fortalecer lazos internacionalistas a través del intercambio de diferentes experiencias y culturas. A lo largo de los años hemos recibido la visita de compañeros y compañeras de diferentes partes del mundo que han venido a conocer, aprender y colaborar en el trabajo cotidiano de la casa. Las puertas de la Casa de la Juventud se encuentran permanentemente abiertas para todos aquellos jóvenes que sientan la necesidad y deseen participar y sumarse a las actividades propuestas. Gracias a esta organización son muchas las personas que se socializan, conocen a gente e interactúan en la sociedad. Además también se promueven visitas a nuestros monumentos explicados anteriormente, informándoles de su importante conservación.